Buenas noches, amigos cinéfilos. Como lo prometido es deuda, aquí estamos nuevamente para cumplir nuestra palabra de traerte cada semana informaciones interesantes sobre el audiovisual cubano y las personas que lo hacen. Esta noche tendremos la segunda parte de la conversación que sostuvo Martí Araujo con el realizador Rigoberto Jiménez. Y también te recomiendo que no te pierdas los comentarios de Joel del Río, que estarán bien interesantes. Yo los espero al final para dar las conclusiones de este hermoso trayecto. Buenas noches a todos los televidentes que nos siguen en Te Invito al Cine. Precisamente en este momento de la entrevista en la que nosotros continuamos conversando con Rigoberto Jiménez, a quien le doy la bienvenida otra vez al programa, a quien agradezco públicamente por su tiempo y por dedicarnos este momento en el que estamos haciendo un recorrido por todo el trabajo de Rigoberto, que está estrechamente relacionado a su vez con un proyecto cultural importante que empieza con la televisión serrana hasta el trabajo que estás haciendo justo en este momento para el cine, para el audiovisual de nuestro país, al que vamos a llegar en la conversación. Buenas noches, Rigoberto. Buenas noches. Buenas noches. Rigoberto, haces un trabajo documental muy importante a partir de tus intereses, de tus experiencias de vida, con una formación humanística que te había dado la universidad, tu carrera, tanto para escribir como para investigar, y llegas a un punto en que evidentemente como realizador quieres hacer un salto. A todos les pasa, todo el mundo quiere dirigir un largo de ficción. ¿Cómo se verifica eso en medio de tu carrera y de un montón de años consagrado al documental, por ejemplo? Mira, es una cosa donde se unen muchísimos factores, ¿no? Mi formación universitaria, mi formación ya en la televisión serrana y mi experiencia en el documental. Resulta que yo en todo esto me encuentro, o alguien me sugiere que vaya a investigar una historia de 4 mujeres que vivían solas en una finca muy cerca de la televisión serrana. Una historia tremenda. Una historia enorme. Enorme. Enorme, y que a mí me llamó poderosamente la atención. Cuando yo conozco a esas 4 mujeres hermosas, me doy cuenta que aquello tenía mucho que ver conmigo, y yo, por esas cosas que uno tiene, por esas supersticiones que uno tiene como realizador, yo dije que yo no había llegado allí por gusto. O sea, en mi vida yo tenía que conocer a esas personas y conocer esa historia. Hice un documental que también fue un parteaguas en mi carrera, digamos. O sea, hay un antes y un después de 4 hermanas. Las 4 hermanas, como documental, marcó, digamos, una etapa diferente y superior en nosotros. Digo nosotros porque en Televisión Serrana también, como obra de Televisión Serrana, sin duda, fue algo que nos llevó a un estadio superior, ¿no? Junto con otras obras de Televisión Serrana y junto con otras obras de los otros realizadores de Televisión Serrana, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo dije, esta historia es una historia muy lorquiana,
Y yo soy amante de la literatura de Lorca y me encontré con esos personajes que digo, aquí, y yo pensé siempre hay una película de ficción. Y esto no demerita el documental como, Para nada. como Yo creo forma que expresiva, ¿no? se complementa Sí. absolutamente. Y entonces, bueno, ahí comenzó un proceso larguísimo. Yo no, o sea, la experiencia con el documental fue total para mí, ¿no? O sea, fue una experiencia que me llevó a los límites para lograr, sobre todo, síntesis. Fíjate que no es un documental complejo en estructura, es un documental muy simple, pero que cuenta una historia grandiosa, enorme. Y entonces yo había consumido ahí bastante de mis energías creativas y por lo tanto me sentaba a escribir y no me salía nada más allá de lo mismo que había contado en el documental. Y yo necesitaba buscar a alguien que me ayudara. Y dando vueltas y pasaron los años y comencé a trabajar con un amigo guionista que dio el primer avance, luego esa persona se fue a vivir a otro país y yo me quedé de nuevo con la historia y ahí llega, por casualidad llegó Arturo Arango y llegó Senia Riveri y me ayudaron a conformar una historia que luego, casi al cabo de 15 años, llegó a conformarse la película como tal, ¿no? Y fue una experiencia grandiosa. Hacer cualquier película es una experiencia enorme. O sea, para un realizador, para un director, es enorme. Hacer una película de ficción porque te consume toda la energía, toda la energía. Tienes que vivir exclusivamente para eso, ¿no? Y no solamente en el tiempo en que estás filmando, te consume todo porque es muy grande y sobre todo cuando no tienes recursos suficientes para hacerlo. Y fue una experiencia que hoy yo la valoro y le doy todos mis votos de confianza porque todavía hoy estoy descubriendo cosas de lo que me pasó allí y por dónde fue. Y ahí hay un resultado que no digo que es el mejor del mundo para nada, pero es un resultado que hay mucha gente que hoy me lo agradece. Y gente que trabajó conmigo también, que tuvieron su iniciación en el cine con esa película. Y gente, sobre todo, porque uno tiene que saber para qué público trabaja. Y quizás en aquel momento yo no tenía toda la claridad de para qué público estaba trabajando. Y como siempre uno tiene, o sea, uno quiere hacer la primera película y uno quiere hacer lo más grande del mundo. Y eso no siempre pasa. Pero resulta que yo me encuentro, una vez iba en un viaje de regreso a la sierra y en el ómnibus paramos un momento a comer algo, qué sé yo, y una señora, me preguntó si yo era Rigoberto el que había hecho la película Café Amargo. Yo le dije sí, me quedé asombrado, no pensé que me hubiesen reconocido ahí. Y me dice, yo quiero darle las gracias y quiero llamar también a mi hijo, porque mi hijo también quiere darle las gracias porque usted ha hecho una película de nosotros en la sierra. Qué bueno, ¿no? Y entonces, sin temor a nada, yo me ericé, así realmente, porque descubrí realmente para quién yo había hecho la película, ¿no? Y eso me causó mucha satisfacción porque además de todo lo que yo había aprendido, porque fue, digamos, mi iniciación en la ficción, fue haber encontrado el sentido de un trabajo grande que mucha gente me ayudó a realizar y que yo pude por fin llevar a pantalla. Y esto es una película de personajes, con unas mujeres muy fuertes, con unas personalidades, y yo me imagino que el momento de dirigir, Rigoberto ya enfrentado a la dirección de actores, tiene que haber sido todo un reto para ti. Fue un reto. Fue un reto. Fue un reto porque, primero, o sea, estamos hablando de una película que tiene 8 personajes protagonistas. Son 8 mujeres, pues son 8 mujeres, digamos, en la juventud. En la juventud o sea, 4 mujeres en la juventud y 4 mujeres en la vejez, ¿no? Y entonces yo quise trabajar, sobre todo en esta primera parte, con actrices de allá.
No me importaba que nunca hubieran hecho cine, que nunca hubieran hecho televisión. Y me fui a hacer un casting junto con Eduardo Emil a la Sierra y para encontrar a las actrices que pudiesen interpretar estos personajes. Yo conocía, por supuesto, gente de allí que trabajaba y nos fuimos, estuvimos un mes trabajando con la gente allí en Televisión Serrana para que supieran cómo era que trabajar en un medio diferente al teatro, ¿no? Cómo hay que trabajar. Y eso fue un proceso y ahí fuimos encontrando las actrices, 4 actrices, que para mí fue uno de los mejores, de las mejores cosas de la película, ¿no? Encontrar ese proceso de casting. Y luego encontrar a esos mismos personajes en la vejez, en actrices que ya sí tenían que ser de otra manera, ¿no? Que ya tuviesen formación, porque no me lo iba a encontrar por allá. Que también fue muy difícil. Uno piensa que encontrar 4 actrices que sean hermanas en una película, o sea, que representen hermanas en una película, es fácil y no. No, porque... Y además, para ir a trabajar a la sierra... Claro. Mucha gente me decía que sí y después cuando se lo pensaban un poco me decían que no podían aguantar. No sé, bueno, en fin. Café Amargo fue una película exitosa. Sí. Fue muy exitosa. ¿Y tú Sí. a qué le concedes tú como autor de todo esto el éxito de Café Amargo? Mira, yo lo que pienso, sobre todo que es una película que yo la trabajé desde la sinceridad. O sea, yo estaba muy consciente que era... que no siempre una primera película es el batazo cinematográfico. Yo siento que además cuando uno está haciendo una primera película tiene que rodearse de las otras experiencias de la gente que te acompaña. Y yo asumí un equipo donde había profesionales ya de muchas experiencias, como Pepe Riera, por ejemplo, a gente que nunca tampoco había hecho un largometraje de ficción. Y entonces yo a todo el mundo le fui con mi sinceridad. Esta es mi primera vez en esto, pero sí estaba muy consciente de qué quería contar y de cómo podía yo trabajar el guión, ¿no? El guión, esa historia en la cual yo participé de alguna manera en su conformación, pero que dejé a los guionistas también que hicieran todo su aporte como guionistas, como creadores desde la narración, digamos, literaria, ¿no? Entonces yo asumí esa película desde la sinceridad y sobre todo yo quería que estuviese bien contada, bien contada. Ese para mí era la premisa fundamental. Yo no quería que pasar por alto un trabajo que recién acaban de terminar, que lo has hecho con el ICAI y que... A ver, te lo digo a manera de información porque tuvimos aquí como a productora y directora general de este trabajo, que fue Patricia Ramos, en Memorias del Cine Cubano, donde 6 autores, cada uno tiene 6 obras que hacen referencia, tributan al trabajo del cine cubano en distintas especialidades, y a ti te tocó la música. La música. Háblame de este trabajo háblame de este trabajo. Bueno, a ver, trabajar en la serie documental Memorias del Cine Cubano fue algo que me llegó así o sea, de sorpresa. Yo acababa de llegar de la sierra, precisamente, porque estuve un tiempo allá refugiándome creativamente y humanamente por la cuestión de la pandemia, ¿no? Y había regresado a La Habana pensando, como pensó todo el mundo, que en algún momento ya todo iba a comenzar nuevamente, y fue un cierre total después. Y entonces ahí me llama Humberto y me llaman Patricia también para que si estaba de acuerdo participar en una serie documental. Y yo le dije que sí, que me parecía perfecto. Cuando me dijo que era sobre el cine cubano, le dije mucho mejor. Mejor todavía. La cosa fue cuando te dijeron sí. la música. Y entonces sí, bueno, siendo algo que uno no escoge, Claro. uno tiene que ir preparado. Yo sé trabajar de esa manera también, ¿no? Y entonces, cuando están en la repartición de los temas, pues dice, y a Rigoberto le toca hacer el capítulo de música en el cine. Bueno, pues mira, es un gran reto. Yo me asusté mucho,
O sea, El fue... reto también tenía que ver mucho, según me explicabas tú mismo, con el tiempo que tenían Sí, para recoger todo el trabajo de música, teniendo en cuenta que el cine cubano ha trabajado mucho con autores sí, musicales de relevancia. sí. Y entonces, dime tú. Sí, mira, era hacer primero un gran despliegue en la investigación. Había que investigar mucho. ¿Qué tiempo te llevó la investigación? Pues mira, semanas, no recuerdo qué cantidad de semanas, pero no te creas que fue mucho. O sea, Lo que fue todo el tiempo. sí, fue todo el tiempo y con referencias muy precisas a ir. Trabajé con una guionista graduada de la escuela, Natalia, y trabajé con Liz Romero en el guión, en la investigación y en el guión, ¿no? Que fue también de mucha ayuda y logramos hacer una selección de qué realmente podíamos tocar en 27 minutos y qué queríamos, ¿no? Que nos llevara. Entonces nos decidimos tratar la música en el cine cubano de ficción a través de los hitos musicales y los hitos cinematográficos en diferentes épocas, De ¿no? manera que es como un hilo Sí, argumental en el sí. documental y un recurso para resumir. Un recurso para resumir. Entonces yo conocí mucho del cine cubano, de historias fascinantes del cine cubano, de cómo fue el proceso de creación de la música de películas que hoy son clásicos cubanos, de cómo en los inicios del ICAI también se empezó a hacer música y se aprendió a hacer música para el cine desde la práctica pura. O sea, no venía un ángel a decir cómo se debía hacer. No, había que hacerlo y ahí probando hacer la música y encontrar ese camino, ¿no? Ahí tuve testimonios fabulosos, ¿no? De, de músicos, de directores, de investigadores, que me contaban historias enormes, que yo los dejé que me contaran todo lo que quisieran. Yo me Y imagino que el proceso de sí, edición después para el proceso previo de edición fue fue complejo, complejo. porque había que, primero Empezar a descartar mucho. todo. Entonces, yo transcribo todo, o sea, por Ya. costumbre de toda la vida, yo transcribo para el documental, para hacer un guión de montaje, yo transcribo todo. Y entonces ahí hago el proceso de selección. Y ese proceso de selección fue minucioso, minucioso. Hasta que llegué a conformar 27 minutos y nos sentamos a editar eso. Y tuve que hacer 2 versiones, además. Estas dos versiones, ¿qué tienes que hacer por motivos de tiempo o por alguna otra razón? Estas 2 versiones se hacen por motivo de los derechos musicales, que es, Que son complicados, son muy complicados, porque complicados. si no podemos acceder a esos derechos, no se puede poner públicamente. Entonces hay una versión para Cuba y hay una versión internacional. Y eso condicionó entonces la necesidad de hacer 2 versiones. dos Fue una versiones. propuesta que yo hice porque me gusta mucho los referentes que tiene el capítulo, la versión para Cuba, y quiero que en Cuba se vea así, de esa manera, ¿no? Claro. Rigoberto, siempre que tenemos un invitado, yo le pregunto que nos invite a ver una película, que nos invite a ver una película que esté en lo mejor de sus momentos, de su historia, que te guste, que viste ayer o cuando eras un niño. Dime tú. Mira, yo supe que me iban a hacer esa pregunta y, por supuesto, podría recomendar hacer un montón, ver Si eso un les montón pasa a todos, pero de tienen que películas. decirme Pero una. sí, la que me vino a la mente fue una película que para mí también fue muy significativa, que es Amadeus, de Milo Forman. De Milo Forman, Sí. que es un Yo creo realizador. que sí, sí. Y además la película es hermosa, la música de Mozart es fabulosa. Los actores Y los son una cosa actores muy y grande. además, pero también el conocimiento humano, de los seres humanos, ¿no? Que da esa película, ¿no? De cómo se comporta el talento y cómo se comporta la creación también es precioso, ¿no? Entonces, recomiendo Amadeus de Milo Forman. Amadeus de Milo Forman. Yo
Es una película que también reverencio mucho, incluso la obra de Milo Forman como realizador, y me alegra mucho que la traigas porque ha sido una película muy vista, pero que uno la puede repasar de un tiempo a otro, y es una de esas cosas que uno siempre descubre algo grande en esa película, en Amadeus. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Te deseo muy buena suerte en todo este momento que vas a enfrentar ahora, en el que se termina el proyecto de Memorias del Cine Cubano, en el que a ti te toca hablar de la música, en el que tuvieron que hacer un trabajo muy grande desde todo punto de vista para cerrar en un capítulo de 27 minutos, aunque a pesar de las dos versiones, para cerrar todo un trabajo importantísimo del cine cubano y la música. Qué pena no poder detenernos más en ese tipo de conversación y en ese tipo de historias que tú descubriste a través de tu trabajo de investigación, de entrevistas con aquellos que hicieron la música para el cine de nuestro país. Pero lo haremos en otro programa en el que probablemente ustedes nos estén contando las experiencias de qué pasó con esta serie documental consagrada, Las Memorias del Cine Cubano. Muchísimas gracias, Rigoberto, y éxitos. Gracias a ustedes. Tratando de seguir las huellas del festival y la buena cantidad de películas notables que vimos en ese evento, aunque estaba en una versión, digamos que reducida y tal, por la pandemia, de la cual todos tenemos noticias, pues quería referirme a la sección de óperas primas y particularmente a 3 títulos: la argentina, Carnaval; la boliviana, Chaco. Yo sé que usted no tiene costumbre de ver películas bolivianas, pero sería bueno que esta fuera vista. Y también la brasileña, y sobre eso hay un poco más de tradiciones en Cuba, de gusto por el cine brasileño. Nosotros nos parecemos tanto a los brasileños, o los brasileños a nosotros, no sé muy bien. Me estaba refiriendo a la película Casa de Antigüedades. Bueno, para empezar, como en el mismo orden en que las mencioné, las 3 películas formaban parte de la sección de óperas primas, y debiera empezar por anotar que en Latinoamérica es muy difícil hacer cine. Estoy diciendo una verdad de perogrullo, eso lo sabe todo el mundo, pero tienen una cierta facilidad porque existen fondos, numerosos fondos, para la ayuda a los, como le llaman, los operaprimistas. Es decir, para que usted haga su primera película, su primer largometraje. Y ocurre después que las ayudas ya no son tan frecuentes para los que están montados en su segunda o tercera película. Resultado que todos los festivales, el de La Habana incluido, se llenan de realizadores debutantes, y muchas veces les perdemos la huella a estos realizadores después, y si acaso logran hacer una segunda película 5, 6, 10 años después de que hicieron la primera. Este fenómeno también se da este año, pero ojalá que logre hacer pronto una nueva película a Juan Pablo Félix, que es el director de Carnaval. Carnaval era una película que trata sobre las virtudes de la cultura. Y eso, dicho así en abstracto, pues no dice mucho, pero se refiere a una trama en la cual hay un muchacho adolescente que intenta convertirse en bailarín de malambo, que es una danza folclórica de aquel país de Argentina. Y este muchacho, cuando se está preparando para un concurso de baile en esta modalidad que decía, el malambo, pues se aparece su padre, que es un expresidiario que ha logrado salir de la cárcel, y ahí empieza la madre y el muchacho, que es el protagonista, pues empiezan a gravitar, a empezar a inclinarse hacia un mundo de violencia y de crimen al cual ellos no querían ni conocer ni acceder. Entonces está la contradicción entre si el muchacho va a poder realizarse de alguna manera en ese concurso de baile, o si tendrá que atender a las necesidades de este hombre delincuente y violento que es su padre, pero que más valía que no lo fuera. En fin, hablando mal y rápido. En fin, eso es Carnaval, una de las películas notables que vimos en ópera prima, como también lo es la película boliviana Chaco. Se llama así Chaco, Chaco simplemente. La dirige Diego Mondaca, que fue alumno de la Escuela Internacional de Cine y Televisión hace algunos años. Y allí fue alumno mío, incluso en algún momento. Diego ha logrado hacer solo documentales hasta ahora, uno excelente que se llamaba La Chirola, y después este es su primer largometraje de ficción, y ha probado con una película épica,
más bien bélica, porque trata sobre los años 30 y la famosa guerra de Chaco que tuvo lugar entre Bolivia y Paraguay. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacen dos países pobres de Latinoamérica teniendo una guerra donde hubo miles de víctimas? Eso, ¿qué hacen teniendo una guerra? Pues bueno, en ese espíritu se monta, se inserta esta película Chaco, cuyos protagonistas son mayormente indígenas, quechuas, aymaras, y describe cómo estos hombres están perdidos en el desierto buscando un enemigo que no va a aparecer, y así, de esta manera, con este presupuesto, logró hacer una película bélica que no le costó tanto dinero como podía haberle costado en cualquier otra industria cinematográfica, y que eso sí tiene el presupuesto ético que es preciso para este tipo de películas. Una condena vertical a la guerra y al sinsentido que ella representa. Matar a tu prójimo, uno que es igual que tú y que está tan mal en la vida como tú, por no decir la palabra en que usted está pensando y yo también, está muy mal, y matarse los unos a los otros, ¿para qué? ¿Para lograr qué? Para servir a los intereses de los que mandan. En fin, Chaco, una película muy notable de las que vimos en este festival. Y también está Casa de Antigüedades, y es curioso a la hora de hablar sobre esta película brasileña, cómo el cine latinoamericano de estos últimos tiempos está buscando las estrategias de género para hablar de temas muy graves. Se trata de un hombre negro del nordeste que emigra hacia una colonia austriaca que está mucho más al sur. Y allí, por supuesto, es discriminado por todos estos conservadores blanquitos de porquería que se creen que tienen el derecho, simplemente porque son más claros de piel, a hacer una cosa como esa. Pero él descubre una casa de antigüedades que está lleno de objetos que pertenecen a sus ancestros. Y ahí pasa una serie de cosas que no le voy a contar porque quiero que usted vea esa película, que colindan con el cine histórico, fantástico, y que tienen que ver con el empoderamiento de este personaje. Una película muy notable también, Casa de Antigüedades, junto con Chaco y con la primera que comenté, Carnaval. Ahí está la recomendación para si usted puede verla, quiero decir, en cualquier formato y en cualquier momento, no pierda la oportunidad. Amigos, una vez más la noche se hizo corta y no nos ha alcanzado el tiempo para que Rigoberto Jiménez nos contara sus aventuras por los campos y ciudades de Cuba y Centroamérica. Sé que disfrutaste y aprendiste escuchando la disertación de nuestro doctor en arte Joel del Río, como también sé que lo que viste esta noche te servirá como estímulo para que regreses la semana próxima. Yo te espero dentro de este espacio una vez más para poderte decir, te invito al cine.